Vamos a meditar ahora sobre dos pasajes de los evangelios que tuvieron lugar a continuación, aunque, como siempre, salto algunos otros que después quedan para la meditación personal. El primero es el camino de Jesús hacia el Calvario, el recorrido por la llamada Vía Dolorosa. Según los evangelios, en el camino desde el pretorio hasta el Calvario, el Señor tuvo un tipo u otro de contacto con varias personas. La primera sería Simón de Cirene, al que obligaron a ayudar a Cristo porque éste ya no podía con el madero de la cruz, debido a lo agotado que estaba. Los evangelios también citan a las mujeres de Jerusalén y a una multitud que, curiosa o solidaria con su desgracia, le seguía. No hablan, en cambio, de dos encuentros que nos ha transmitido la tradición, el que tuvo con la Verónica y el que tuvo con su madre. En primer lugar, hay que situar al personaje en su contexto. Jesús estaba realmente agotado. La tortura de la flagelación no se infligía a los que iban a ser crucificados, pues estos tenían que morir en la cruz, y si les flagelaban era probable que no llegaran a ella vivos. De hecho, los otros dos crucificados con Cristo no fueron flagelados, y por eso estaban mucho más enteros que el Señor, y para acelerar la hora de su muerte, porque el sábado estaba encima, los soldados tuvieron que romperles las piernas. Jesús, por lo tanto, estaba tan deteriorado físicamente que se hizo imprescindible encontrar a alguien que le ayudara a llevar el madero. Así se recurrió a uno de los espectadores, Simón, que según cuenta San Lucas venía del campo y era extranjero, era de Cirene, una ciudad del norte de África, pero también perteneciente al Imperio Romano, aunque quizá podía tratarse de un judío de la diáspora que había terminado por recalar en Israel. No era uno de sus discípulos, y San Marcos dice en su evangelio que fue obligado a ayudar a Jesús. Sin embargo, algo debió sucederle al entrar en contacto con el Señor y su cruz, pues el mismo evangelista dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Ese detalle hubiera sido superfluo de no haber sido porque los hijos de Simón debían ser conocidos por la primitiva comunidad cristiana, y eso solo era posible si su padre se hubiera convertido al cristianismo y con él toda su familia. Esa conversión, producida al entrar en contacto con la cruz de Cristo, fue el primer milagro que obró el Señor en su camino hacia el Calvario. Hay una profunda enseñanza en ello. Cuando alguien ayuda a Cristo, presente siempre en los que sufren, a llevar su cruz, el Señor le regala, más pronto o más tarde, el don de la fe y el don de la salvación, tal y como Él había prometido. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. A la vez, cuando vemos a Cristo cargar con su cruz por amor a nosotros, salvo que tengamos el corazón muy endurecido, nos sentimos atraídos hacia Él, como también el propio Cristo había anunciado que ocurriría. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Tocar la cruz de Cristo físicamente para ayudar al que está abrumado por su peso, o espiritualmente contemplando el amor de Dios que muere por salvarnos, siempre lleva consigo la recompensa de la salud del alma y a veces incluso de la salud del cuerpo. Santa Teresa de Jesús lo recomendaba continuamente. Meditad, decía a las monjas, meditad sobre la pasión de nuestro Señor, meditad sobre la pasión. Contemplad en el barroco, que es la época desde el punto de vista artístico en que vive Santa Teresa y al cual responde el cuadro que tengo detrás, en el barroco se va a pintar, e incluso a veces a esculpir en tallas de madera, por ejemplo, se va a pintar, se va a describir muy dramáticamente el sufrimiento del Señor, con el objetivo de que el que veía el cuadro o la escultura se sintiera tocado en su corazón. No era una idea, era lo más posible, con las técnicas que tenían, de hacer presente al que contemplaba eso algo del sufrimiento de Cristo, para que su corazón se conmoviera y respondiera con agradecimiento, con conversión, que es la mejor manera de mostrar el agradecimiento a ese amor que Dios le había dado y que se había manifestado expresamente y sobre todo en la cruz. El segundo encuentro de Cristo fue con un grupo de mujeres. No debían pertenecer al grupo de los discípulos, pues habrían sido denominadas por su nombre, aunque quizá entre ellas estuviera alguna de las que llegarían hasta el pie de la cruz.
El Señor les dice que no lloren por Él, sino por sus propios hijos. Porque si a Él, que es inocente, le están tratando así, lo que les ocurrirá a los que son culpables será mucho peor. Puede estar refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, que afectaría de lleno a la siguiente generación, a los hijos de esas mujeres, y que tendría lugar menos de 40 años más tarde, en el año 70. Pero también podía referirse el Señor a todos los hombres que llegarán al final de su vida envueltos en el pecado. Lo que les espera es terrible, mucho peor que lo que tuvo que pasar Cristo. Lo que les espera es el infierno, la separación definitiva de Dios. Por eso la advertencia del Señor no debemos dejarla pasar en vano. Si nos dan pena los hombres que pasan hambre, enfermedad y situaciones difíciles en la vida, más pena nos deberían dar aquellos que están en pecado. Ponen un spot publicitario en televisión con un niño hambriento, solicitan que mandes un mensaje, un SMS, ¿no?, poniendo alimento, poniendo tal a esa ONG, bueno, y te conmueve ver esa imagen de ese niño, ¿no? Y entonces sale un señor, soy un actor famoso, pido lo que sea, soy un médico, bueno, te conmueve y lo haces, pero te conmueve muchísimo menos ver a estos jóvenes multitud que están como muertos en vida, ¿no?, en el alcohol, en la droga, en el sexo sin límites. Están como muertos en vida, ¿no? Eso te conmueve más ver la barriguita hinchada de un niño negrito de África, que desde luego es para conmoverse, por supuesto, y hay que ayudarles, que ver ese otro joven que físicamente no tiene ningún problema y que sin embargo tiene el alma separada de Dios. Eso te mueve mucho menos. En cambio, más grave una cosa que la otra. Si nos dan pena los hombres que pasan hambre, enfermedad y situaciones difíciles en la vida, más pena nos deberían dar aquellos que están en pecado. Quizá tengan dinero, salud, poder, belleza, pero su alma está muerta, y el día de su muerte, si no se han arrepentido, se encontrarán con una eternidad de sufrimiento. Esto no está de moda decirlo, ni tan siquiera creerlo, pero el que no esté de moda no hace que sea menos verdad que si lo estuviese. En muchas ocasiones Cristo habló del infierno, tantas que no se puede pensar que no sea un elemento importante en su mensaje. Olvidarlo porque no está de moda es de alguna manera traicionar a Cristo y hacernos daño a nosotros mismos, pues ignorando sus advertencias nos precipitamos en el abismo. La tradición sitúa en el trayecto entre el Pretorio y el Gólgota dos encuentros más. Uno, el que protagonizó la Verónica. No hay constancia de ese encuentro en los evangelios, pero sí en un importante apócrifo, el Evangelio de Nicodemo o Actas de Pilato, escrito hacia el año 130. En este apócrifo, es uno de los evangelios apócrifos no reconocidos como canónicos por la Iglesia, pero sin embargo responden a una tradición. En este apócrifo aparecen también nombres que la tradición ha tomado como verdaderos. El buen ladrón se llamaría Dimas. No aparece en el Evangelio el nombre de buen ladrón, dice un ladrón sentado a su derecha, ¿no? Pero es en este apócrifo donde dice que se llamaba Dimas. Y el mal ladrón se llamaría Gestas, mientras que el soldado que traspasó con su lanza el costado de Cristo se llamaría Longinos. La tradición de la Verónica además ha sido recogida por la devoción popular, que venera el paño con que aquella mujer limpió el rostro ensangrentado de Cristo para darle un poco de alivio. Son varios los santuarios que declaran poseer el paño original, entre ellos la Santa Faz de Alicante y la Catedral de Jaén. Sea o no histórico, el significado es muy hermoso. Limpiar el rostro de Cristo es limpiar el rostro de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Para ello hay que trabajar por la santidad de sus miembros, empezando por uno mismo, pero también hay que defender a la Iglesia de los que la atacan aprovechando los pecados de sus miembros, sobre todo de los sacerdotes. No se trata de negar las evidencias, sino de ponerlas en su contexto. ¿Cuántos sacerdotes han cometido delitos de pederastia, por ejemplo, y cuántos no lo han hecho? Y con respecto a otros pecados, ¿es justo fijarse solo en el mal que han cometido y no ver el bien que también han hecho? Hay que recordarles a los que critican a la Iglesia que ellos también tienen lo suyo y que hacen más ruido un árbol que cae
que 100 que crecen silenciosamente en el bosque. El otro encuentro del que habla la tradición en ese camino hacia el Gólgota es el de la Virgen María con Jesús. El cardenal Ratzinger, en aquel Via Crucis escrito por él poco antes de convertirse en papa, escribía sobre este encuentro que se recuerda en la Cuarta Estación. Los discípulos han huido, ella no. Está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre y con su fe, que resiste a la oscuridad. Bendita tú que has creído, le había dicho Santa Isabel. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Se preguntaba Jesús, y lo recoge San Lucas. Sí, ahora ya lo sabe, encontrará fe. Este es su gran consuelo en aquellos momentos, la fe de su madre. Consuelo, pues, para Jesús al ver que su madre está ahí, cerca de él, y que va a contar con su apoyo. Pero consuelo también para María, a pesar del enorme sufrimiento que supuso verle así, tan escarnecido, porque sabía que le estaba ayudando. María, que ayuda a Jesús cargando con una parte de su cruz, es siempre un ejemplo para nosotros, una invitación a cargar con cruces ajenas, aunque las nuestras nos resulten ya de por sí muy pesadas. Sobre la crucifixión. Los romanos no empleaban la muerte en la cruz para todos los sentenciados, sino que la solían reservar para aquellos con los que querían hacer un escarmiento que sirviera de advertencia. Normalmente se les dejaba morir en la cruz sin acelerar su muerte, y era frecuente que los cuervos o los buitres, donde los había, se posaran sobre el moribundo y empezaran a comérselo incluso antes de morir. La escena era espantosa, y eso era precisamente lo que querían los romanos, advertir que el que se rebelara contra ellos o cometiera determinados crímenes iba a encontrar un final tan horrible como aquel. Fuera de la muralla, en un sitio elevado y cercano a un camino de entrada a la ciudad, generalmente cercano a una de las puertas, se solía situar el lugar donde se crucificaba a los reos. Estos no siempre eran clavados a la cruz. Lo más frecuente era que estuvieran atados al palo horizontal por los brazos y al vertical por las piernas. El palo vertical se llamaba stipes y el horizontal, que era el que solía llevar el reo mientras iba camino del cadalso, se llamaba patibulum. Al llegar al lugar donde estaba clavado en la roca el stipes, que era el vertical, arrojaron a Jesús al suelo y le quitaron toda su ropa, que después se repartirían entre ellos. Entonces clavaron primero una muñeca sobre el extremo del patibulum, que era el horizontal, introduciendo el clavo por el pliegue del carpo. Los clavos solían medir de 13 a 18 centímetros de largo. De este modo no solo quedaría bien sujeto al madero, sino que la cantidad de sangre que saldría por la herida sería mínima, pues de lo contrario habría muerto en muy poco tiempo. A continuación extendieron totalmente a Cristo, siempre en el suelo, para fijar su otra muñeca en el otro extremo del patíbulo. Como estaban acostumbrados a hacer esta tarea, no debieron tardar mucho y la llevaron a cabo con precisión. Luego, entre dos soldados, izaron la parte horizontal de la cruz, el patíbulum, con Cristo ya clavado en él, hasta que lo encajaron en el stipes, en el palo vertical. A continuación, clavaron los pies de Cristo al madero vertical, el stipes, poniendo un pie sobre el otro y posiblemente atravesando ambos con el clavo por los tobillos a la altura del talón. De esa forma se cumplió lo que había sido profetizado en el Salmo 34. No será quebrado ninguno de sus huesos, que San Juan recuerda en su Evangelio cuando describe la escena. Es fácil imaginar el inmenso dolor que todo esto le debió suponer a Cristo, que se añadía al dolor que le seguían causando las heridas de la flagelación y las que aún le provocaba la corona de espinas. Realmente el Señor en ese momento era una llaga viva, pues pocas partes de su cuerpo estarían intactas.
En cuanto al reparto de su ropa, era una costumbre entre los romanos. Generalmente no valía mucho lo que llevaban encima los ajusticiados. Pero en el caso de Cristo, sí iba cubierto con una prenda de un cierto valor, la túnica tejida de una sola pieza y sin costuras que le había hecho su madre. Para no romperla la echaron a suertes. Se cumplió así también otra profecía recogida en los Salmos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes, en el Salmo 22. Es muy probable que Jesús no fuera desnudado del todo y que algún tipo de lienzo cubriera su intimidad. Los romanos solían crucificar desnudos a los reos, pero en Israel eso no se hacía, por respeto al sentido del pudor que tenían los judíos. En algunos casos, el palo vertical, el stipes, tenía una especie de asiento, el sedile, que servía para que el reo reposara algo apoyándose en él. No era una medida de clemencia, sino que servía para prolongar más la tortura del crucificado, manteniéndole en vida más tiempo. En el caso de Cristo no existía ese sedile, pues lo que les interesaba a todos era que muriera pronto, tanto para evitar que pudiera ser liberado por sus discípulos, como porque al día siguiente era sábado, día de descanso de los judíos. En cuanto al letrero que Pilato ordenó clavar en la parte alta del stipes, el titulus, era habitual que fuera colocado allí, pues los romanos escribían en él el motivo por el que el crucificado había sido condenado. Generalmente precedía al reo por el camino que le conducía al lugar de la ejecución, o bien se le colgaba al cuello mientras iba por el camino. Los 4 evangelistas concuerdan en que la acusación por la que le mataban era la de ser el rey de los judíos, siendo San Juan el que la describe con más detalle: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, de la cual sale el acrónimo INRI, formado por la primera letra de cada una de las palabras en latín: Iesu Nazarenus Rex Iudeorum. Los sacerdotes, como cuenta San Juan, intentaron que eso no estuviera escrito en el titulus, a pesar de que esa había sido la acusación que esgrimieron para forzar a Pilato a condenar a muerte a Cristo. El gobernador romano, sin embargo, se mantuvo inflexible. Tanto por motivos políticos, le convenía dar una lección de lo que les esperaba a los que se rebelaran contra Roma, como por humillar a los sacerdotes, que le habían forzado a condenar a alguien al que él quería salvar, y a los que quería presentar delante del pueblo como los verdaderos instigadores de la muerte de Cristo. Lo que los sacerdotes habían hecho en privado, pedir la muerte del rey de los judíos, porque ellos querían seguir siendo súbditos del emperador romano, ahora salía a la luz para vergüenza de los que habían gritado: no tenemos más rey que el César. Jesús debió de permanecer vivo en la cruz unas 3 horas, desde la hora sexta, las 12 del mediodía, hasta la hora nona, las 3 de la tarde. Durante este tiempo estuvo vigilado por los soldados como era habitual. Más o menos, dentro de lo que podemos saber por la ciencia, por lo que duraba un cuerpo humano en aquellas condiciones, no debió de ser más de 3 horas, que fue suficiente. ¿Cómo fue el dolor de Cristo en la cruz? Cristo empezó a sufrir físicamente ya en el huerto de los olivos cuando sudó sangre, la hematridosis, que se produce cuando un grado de ansiedad severa provoca la secreción de sustancias químicas que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, haciendo que el sudor emane mezclado con la sangre. Luego vino la terrible flagelación. La espalda quedaba tan desgarrada que a veces se veía la columna vertebral. El sufrimiento era insoportable y a veces el reo moría durante esa tortura o se desmayaba. Una de las consecuencias era la pérdida de gran cantidad de sangre, lo que provocaba a la víctima muchísima sed. A este dolor hay que añadirle el de las espinas de la corona o casquete que se le introdujeron por la cabeza. Ya en la cruz, al ser atravesado por los clavos en las muñecas, se rompió el nervio mediano, que es el nervio mayor que sale de la mano. Lo mismo sucedió en los pies, donde también los nervios fueron triturados. El dolor era tan insoportable que cuando los médicos tuvieron que describirlo, crearon una nueva palabra para hacerlo: dolor excruciante, porque no había nada semejante. Pero eso no terminaba ahí. Jesús debía respirar, y para hacerlo debía apoyarse en los brazos y en los pies. Al estar clavadas las muñecas, los brazos se le estiraron,
y como consecuencia se le dislocaron de los hombros como unos 15 centímetros. Cada respiración le suponía elevarse apoyándose en la herida de los pies para dejarse caer apoyándose en unos brazos dislocados. No hay palabras suficientes para expresar todo el dolor que Cristo tuvo que padecer. Todo eso Él lo sabía. Y como era hombre verdadero, lo temía. Fue ese miedo intenso lo que le provocó que sudara sangre en el huerto de los olivos. Y todo eso lo soportó sin dejarse llevar del deseo de venganza. Lo soportó por nosotros, pagando en su cuerpo nuestras culpas. Y lo soportó sin caer en la tentación de la desesperación o del odio a los que le mataban. Solo cuando meditamos sobre ese inmenso dolor físico y sobre la forma en que lo asumió, nos damos cuenta del amor que nos tenía y de la inmensidad infinita de su sacrificio. Hacemos un momento de oración en silencio.